Hola, hoy vamos a hablar de Aristóteles como taxonomista, es decir, como el primer hombre que hizo una clasificación del reino animal. Para entender mejor este asunto, tal vez sea interesante empezar con una comparación. Imaginémonos que un día se nos entrega una biblioteca con muchos libros distintos, pero completamente desordenados. O lo que es peor aún, que han sido ordenados de forma arbitraria. Por ejemplo, que han sido organizados atendiendo a su tamaño o al color de su tapa. ¿Qué ocurre allí? Que no podremos encontrar nada. Pues para hallar un libro cualquiera, tendríamos que mirarlos todos. La organización por tamaños y colores de nada nos sirve, pues cuando buscamos un libro, lo que nos interesa es el tema del que trata, y no su tamaño o color. Una biblioteca bien organizada atiende a un criterio relacionado con el contenido de los libros y no a sus rasgos exteriores. Debería entonces estar organizada por alguien que sabe de qué tratan tales libros, aunque no sea especialista en un tema específico. Una forma de clasificarlos que sea ajena a lo que los libros son resulta inadecuada. ¿Por qué este ejemplo? Por una razón fundamental. Porque al clasificar un material es preciso encontrar los criterios adecuados para ello. Imaginemos ahora que la biblioteca de la que estábamos hablando es el reino animal y su bibliotecario es Aristóteles. A él le correspondió hacer el primer gran inventario, la primera taxonomía del reino animal. Era un gran observador y recolector de todo tipo de datos sobre el mundo natural, sobre animales y plantas, así como sobre fenómenos físicos y meteorológicos, pero tenía sin duda una gran predilección por los animales y se dedicó a hacer una clasificación de ellos. Tal vez el término clasificación no sea el adecuado para lo que hizo Aristóteles. A él no le interesaba la taxonomía en sí misma. Lo que quería más bien era definir cada animal, determinar su esencia. Su ciencia natural apunta a ello. En primer lugar, a las causas formal y final de cada una de las especies animales, pues sólo a partir de ellas se puede dar cuenta de sus causas eficiente y material. Ahora bien, a la hora de definir es preciso hacer distinciones. Y de todo intento por definir surge alguna clasificación. Fue así como Aristóteles se vio enfrentado al problema de clasificar las distintas especies animales. Puesto que quiere definir cada animal, se ve llevado a hacer el primer gran inventario de las especies animales. Para hacer una clasificación hay que dar al menos 3 pasos. 1. Desbaratar los métodos de clasificación vigentes. 2. Construir criterios de clasificación propios y adecuados a la naturaleza del material que buscamos clasificar. Y 3. Elaborar una taxonomía completa donde queden convenientemente situados cada uno de los elementos particulares que entran en dicha clasificación. Aristóteles hace cada una de estas cosas. Desbarata el método de clasificación vigente, el de las dicotomías. Construye criterios de clasificación a partir de rasgos propios de los animales y termina elaborando una taxonomía del reino animal bastante completa y coherente. Veamos cómo procedió para conseguir cada una de estas cosas. La clasificación por dicotomías era propia de Platón y sus discípulos. Consistía en ir estableciendo divisiones por pares opuestos de cualidades. Así, por ejemplo, si se trataba de clasificar los animales, se distinguía entre los acuáticos y los no acuáticos. Entre los no acuáticos, los que tienen alas y los que carecen de alas.
Entre estos últimos, los que tienen escamas y los que no, y así sucesivamente. Si, por ejemplo, fuéramos a clasificar el perro, tendríamos que decir que es un animal no acuático, sin alas, sin escamas, hasta llegar finalmente, y después de descartar otras posibilidades, a decir qué tipo de animal es. Este método nos puede parecer absurdo, pero era el método de clasificación dominante hasta Aristóteles, pues simplemente nadie había propuesto otro mejor. Aristóteles abrigaba profundas reservas y tenía serias críticas a este modo de clasificar. En primer lugar, porque lo consideraba un método abstracto, que no respeta la particularidad de cada especie, sino que la encasilla en una categoría prefijada, en vez de hacer una observación concreta de los animales para saber qué son. Otra razón para sentirse muy poco satisfecho con esta forma de clasificar las especies era que se fijaba únicamente en distinciones o diferencias negativas. No logramos mayor cosa diciendo que un conejo es no acuático, no alado y sin escamas, pues ello no nos dice lo que queremos saber: ¿qué es un conejo? Si definir algo es dar en la esencia de la cosa, no damos en su esencia diciendo lo que no es. Además, esta forma de hacer clasificaciones se basa en oposiciones del tipo ser, no ser, tener, no tener, pero tales oposiciones no nos muestran lo que es la cosa misma. No se debe definir por vía negativa, excepto en esos casos en que lo que se define es una carencia, como el caso de un término como huérfano, que es el que carece de padres. Pero además de lo anterior está el hecho de que con solo dos alternativas, X y no X, no hay diferencias específicas suficientes para ubicar a todas las especies realmente existentes. El punto de partida para la clasificación debe ser entonces otro. No categorías abstractas, sino especies concretas. Aristóteles, que era un amante de la unidad y diversidad de la vida, sabía que lo característico de los seres vivos es su absoluta diversidad y que por tanto una adecuada clasificación debería mostrar tanto lo específico de cada especie como lo que tiene en común con otras especies animales. Una buena clasificación no reduce lo particular y concreto a una unidad abstracta, sino que conserva la diversidad. Pero para que ello sea posible, es preciso encontrar los criterios adecuados. ¿Cuáles son esos criterios? Para clasificar no se puede tomar cada especie por aparte, pues clasificar es hacer clases, esto es, organizar conjuntos de objetos por características comunes. Para clasificar los animales no se puede tomar cada especie como si existiera totalmente separada de las otras. La base esencial de toda clasificación es entonces la identificación de géneros, y para ello es necesario construir criterios de clasificación. Para Aristóteles hay dos nociones a la base de toda clasificación: semejanza y diferencia. En el reino animal hay por lo menos tres tipos de semejanzas. 1. Las semejanzas que se dan entre los miembros de cada especie. Se trata de semejanzas entre individuos. Hay unos perros negros, otros blancos, unos gordos, otros flacos, pero estas semejanzas poco importan a la hora de hacer una clasificación, pues se dan al interior de una especie ya constituida y son irrelevantes a la hora de clasificar a los animales. Segundo tipo de semejanzas: las semejanzas que se dan entre especies distintas
de un género máximo, como el de los cuadrúpedos peludos, en donde caben igualmente osos, caballos, perros y otros más, y que tienen una serie de características comunes. Esos cuadrúpedos peludos tienen las mismas partes del cuerpo, en el mismo número, todos tienen 4 patas, 2 ojos y una nariz, y además tienen una proporción corporal semejante, aunque difieran en tamaño. Los osos suelen ser más grandes que los perros o los caballos más grandes que los gatos. Aunque haya aquí diferencias de grado, estas semejanzas son la clave para establecer géneros y hacer clasificaciones. Y tercer tipo de semejanzas, las semejanzas por analogía u homologías entre géneros máximos. Las homologías son relaciones de correspondencia entre partes de diversos organismos que tienen el mismo origen, aunque su función pueda ser diferente, como por ejemplo la que se da entre los brazos humanos y las patas anteriores del mamífero, las alas de los pájaros y las aletas de los peces, entre el esqueleto de los mamíferos y el espinazo de un pez, o entre las plumas de las aves y las escamas de los peces. En sentido estricto, los mamíferos no tienen brazos y los hombres no somos cuadrúpedos, pero para ciertos efectos nuestros brazos son semejantes a las patas anteriores del mamífero. Estas homologías o semejanzas por analogía entre géneros máximos son también esenciales a la hora de clasificar los animales. Se trata entonces de observar bien las semejanzas y diferencias que hay entre especies animales, pero centrando la atención en la especie misma y no en categorías abstractas de oposición y negación. Pero ¿cuáles son las diferencias relevantes a partir de las cuales Aristóteles clasificará el reino animal? Solo 2 básicas. La presencia o ausencia de sangre. Hay animales sanguíneos como el perro, la vaca o el cocodrilo, y animales no sanguíneos como muchos insectos. Y la segunda diferencia básica tiene que ver con su modo de generación y reproducción. Hay animales vivíparos y ovíparos, y los hay también que nacen de larvas y líquidos viscosos, y algunos que se forman por generación espontánea, como los gusanos, que suelen aparecer en la comida en putrefacción. Veamos cómo, con base en estos 2 criterios, elabora Aristóteles una taxonomía del reino animal, que aunque tenga errores comprensibles para su época, resulta bastante coherente y sensato. Si tomamos en cuenta el primer criterio de clasificación, podemos distinguir claramente entre animales sanguíneos y no sanguíneos. En los sanguíneos podemos encontrar 6 géneros máximos, que corresponden, además del hombre, a lo que nosotros llamamos vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, aunque Aristóteles divide a los mamíferos en cuadrúpedos peludos o mamíferos terrestres, como perros, gatos, osos y caballos, y cetáceos o mamíferos marinos, como los delfines y las ballenas. Y además une reptiles y anfibios en el género cuadrúpedos escamosos y ápodos. Los animales no sanguíneos son todos los demás. Y aquí identifica 5 géneros máximos: los malacodermos o cefalópodos, que son moluscos marinos de caparazón blando y tentáculos alrededor de una boca voluminosa, como el calamar, el pulpo y la sepia. Los malacostráceos o crustáceos, que son de concha blanda, como la langosta o el cangrejo. Los
insectos, que son literalmente los divididos por la mitad, como los escarabajos, las mariposas y las hormigas. Los ostracodermos, otros moluscos distintos a los ya mencionados, y los zoófitos, que son animales con aspecto de plantas, como los pepinos de mar, las esponjas o las anémonas. El otro criterio que utiliza Aristóteles es el de las formas de generación. Desde esta perspectiva hay, para empezar, animales vivíparos, los mamíferos superiores, incluido el hombre, y los ovíparos. En estos últimos, los ovíparos, Aristóteles distingue entre los de huevo perfecto, porque no crece una vez ha sido puesto, como los de las aves, reptiles, anfibios y peces, y los de huevo imperfecto, de otras especies en que el huevo crece después de puesto. Vienen luego otras formas de generación que hoy nos resultan completamente extrañas, pero que se consideraban legítimas en su tiempo. Los vermíparos, que son los que se reproducen mediante lombrices y gusanos. Los que son producidos por limo generador, como ciertos líquidos viscosos. Y los que nacen por generación espontánea, como ciertas moscas y gusanos. Esta clasificación, aunque tenga inexactitudes evidentes, fue la mejor posible por mucho tiempo, por lo menos hasta que apareció la de Linneo en el siglo XVIII. Es ella la que está a la base de lo que se creyó por muchos siglos, y esta era la escala natural en que se basaban muchas visiones de la naturaleza. Es este el punto clave a retener. Aristóteles fue el primero que construyó una escala de los seres naturales. Pero no pasemos por alto sus defectos. 1. Hay especies que quedan aisladas, pues no se dejan reducir a ninguno de los géneros máximos, como los animales humanos. 2. Hay especies que quedan a mitad de camino entre dos géneros máximos, lo cual es bastante inevitable, pues tienen particularidades que los hacen muy difíciles de clasificar, como ocurre con el ornitorrinco. Y 3. Los modos de generación presentan todo tipo de variaciones. Hay peces ovíparos y vivíparos, como peces y crustáceos, que según él nacen por generación espontánea. Que el hombre sea género único, tal vez no se trate necesariamente de un error, si consideramos las inmensas particularidades de nuestra especie. Que haya especies difíciles de clasificar es algo inevitable, pues en la naturaleza hay híbridos tan particulares como el ornitorrinco, que es un mamífero y sin embargo se reproduce por huevos, tiene pico y como muchos reptiles e insectos tiene veneno. Ninguna clasificación puede evitar este tipo de dificultades, pero sin duda el error más grave de Aristóteles fue su creencia en la generación espontánea, o que ciertos animales, particularmente insectos, se producían a través de un limo generador. Esta clasificación, sin embargo, con todos sus defectos, tiene grandes virtudes. La primera de ellas es que no borra las diferencias, como lo hacen las que se basan en categorías abstractas. Aristóteles quería explicar lo particular y no pierde de vista la individualidad de cada especie, ni siquiera cuando tiene que incluirlas dentro de un género mayor. Es pues una taxonomía ordenada y clara que interpreta de forma adecuada los datos y observaciones con que contaba en su momento. Sin duda no era perfecta, pero era la mejor posible en su momento, y lo fue por varios siglos más. Como acabamos de ver, Aristóteles hizo el primer gran inventario del reino animal, y esto constituye una base esencial
para el conocimiento científico de la vida. En sus líneas más generales, todavía hoy las especies animales se siguen estudiando según las clasificaciones hechas por Aristóteles. Entre los zoólogos hay especialistas en vertebrados e invertebrados, como hay especialistas en mamíferos, reptiles o aves. Sin embargo, no para aquí la ciencia de la vida aristotélica. Veamos por qué. Lo esencial para comprender un ser vivo es comprender por qué está vivo. Pero, ¿en qué consiste estar vivo? Establecer la diferencia que existe entre lo que está vivo y lo que no está vivo, entre lo que es inerte o inanimado, es una de las tareas esenciales de una ciencia de la vida. Aunque ello parecería evidente, no lo es. Todavía hoy se discute si los virus son o no seres vivos. A menudo los niños preguntan si las flores están vivas o no. Incluso hay quienes se preguntan si una tortuga que permanece quieta gran parte del tiempo está viva o no. Ordinariamente, un signo de que algo está vivo es que se mueve y siente. Aristóteles se pregunta si ello es suficiente, como creían muchos autores presocráticos. Para él, la idea de un ser vivo es algo más amplio y está ligada a la de una serie de funciones vitales como la nutrición, la reproducción, el crecimiento, la respiración, el movimiento local, la percepción sensible, la memoria, la imaginación, los sueños, el pensamiento o la acción voluntaria. El problema está en cómo explicar todas estas funciones. ¿Cómo explicar que ocurran cada una de ellas? ¿Cómo explicar que haya seres que se mueven, reproducen, sienten y respiran? E incluso algunos que sueñan, imaginan o piensan. Aristóteles tendrá que construir una teoría específica para explicar cada una de estas funciones. Aquí, desde luego, no podemos entrar en el detalle de cada una de estas teorías aristotélicas. Cada una es en sí misma compleja, entre otras cosas porque no se elabora simplemente observando y registrando datos, sino que implica elaboraciones conceptuales más sofisticadas. Muchas manifestaciones de la vida, y las más interesantes, como el pensamiento, los sueños o la imaginación, no son directamente observables. Para explicar la vida se necesita más que observación y razonamiento. Se requiere de un principio que ayude a explicar sus diversas manifestaciones. Aparece aquí un gran problema para la ciencia de la vida, el de si existe ese principio que nos ayuda a explicar la vida en su conjunto. Aristóteles cree que sí, y lo llama alma, psique. Llamamos vivo a lo que está dotado de alma y no vivo, inanimado o inerte a lo que carece de ella. En general podemos considerar vivo o animado a lo que tiene por lo menos una de las funciones ya indicadas. Muchas plantas no piensan, sienten o imaginan. Bueno, ninguna planta siente, piensa o imagina. Pero es claro que crecen y tienen que nutrirse. Y dado que la nutrición y el crecimiento son funciones vitales, están dotadas de alma. Pero surge aquí toda una serie de problemas nuevos. Por ejemplo, ¿por qué está viva una planta y no una piedra? ¿Por qué podemos decir que hay vida en un árbol si éste no se mueve o por lo menos no se desplaza en el espacio? ¿Tienen todos los animales todos los sentidos? Son los sentidos exteriores, el tacto, la vista, el olfato, etc., especializaciones de un único sentido, o es cada uno de ellos un sentido por aparte? ¿Tenemos percepciones de nuestras propias percepciones? ¿Pueden engañarnos los sentidos?
¿Por qué soñamos? ¿También sueñan otros animales? Etcétera. ¿Qué relación existe entre el pensamiento y la percepción? ¿O entre las cosas que percibimos y los juicios prácticos que hacemos para tomar una decisión? Para responder a estos y a muchos otros asuntos, Aristóteles tendrá que construir una nueva ciencia, la ciencia del alma, la psicología. De esa ciencia del alma nos ocuparemos en nuestros próximos videos. Hasta pronto.